Bueno, pues creo que es el momento, ¿no? Hola a todos, muchísimas gracias por venir una vez más y llenar este espacio que agradecemos enormemente a Fundación Telefónica que nos ceda tan altruistamente y siempre con tan buen rollo. Esperamos que si hoy también va igual de bien que el otro día, haya una tercera y una cuarta y una quinta vez. De verdad, muchas gracias. Bueno, yo soy Eduardo Prádano, soy el fundador de Innovación Audiovisual y también soy el fundador de la agencia creativa Fluor. Y bueno, lo primero es contaros rapidísimamente, para los que aún no lo sepáis, que debéis ser dos o tres, qué es Innovación Audiovisual. Innovación Audiovisual es un proyecto que fundamos en febrero, cumplirá 3 años. Todo comenzó con un blog en el cual decidimos sacar nuestras ideas a pasear. Primero 20, luego 40, luego 60, luego 80 y luego incluso más autores de 6 países diferentes. A partir de ahí, obviamente, podéis acceder a este contenido en innovacionaudiovisual.com. A partir de ahí vimos que el blog se nos quedaba pequeño y empezamos a buscar excusas para concentrarnos y vernos y compartir también conocimiento, y se nos ocurrió esto del foro. Llevamos ya con este 12 y también hemos hecho una serie de conferencias por el mundo con la Escuela de Cine de Cuba, por ejemplo, próximamente en más países, una sección de radio que luego salta a un podcast, y ahora, y esto es la novedad que ya podemos contar un día como hoy, Innovación Audiovisual se constituye en una asociación, de lo cual estamos súper contentos y que os iremos trasladando también novedades, porque este proyecto es nuestro, es de los 80 y pico, pero también es obviamente de todos, ¿no? 2017, y ya entramos en la materia que nos ocupa. Dicen que va a ser el año, y por algo hemos montado esto, creo, ¿no?, del Machine Learning y de la inteligencia artificial. La consultora Gartner dice que en 2020 tendremos más conversaciones con robots que con nuestras propias parejas. Ojo al dato, ¿eh? Y vemos inteligencia artificial en la conducción semiautónoma o autónoma, en bots, en recomendadores personalizados, en asistentes personales inteligentes. Las previsiones dicen que el mercado de los asistentes personales inteligentes superará los 2.000 millones de dólares en el año 2020 y casi un 20, perdón, ojalá fuera un 20 o no, casi un 50% de las tareas remuneradas a día de hoy podrán ser automatizadas. Y en el caso de algunas cosas como pues, los call centers, que nos gustan tanto cuando estamos trabajando y nos llaman ofreciéndonos algo que nos interesa tanto, el porcentaje podría elevarse casi al 100%. Y por un lado tenemos informes que alertan de la destrucción de millones de empleos por el boom de robots y de la inteligencia artificial. Lo contraponemos a aquellos que dicen que esta nueva industria va a generar los mismos o incluso más empleos de los que existen actualmente. Bueno, para hablar de todo esto tengo a mi lado a personas que son auténticos referentes en España y más allá de nuestras fronteras, como son Elena Neira, consultora de la otra pantalla, Eva Patricia Fernández, que es productora en Creta Producciones y profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, Francisco Asensi, que es el Chief Content and Business Innovation en Tarquinia. Lo he dicho bien, ¿eh? No daba un duro porque lo dijera bien. No hago nada corto, ni siquiera. Luego lo veremos más. Bernie Melero, que es el Chief Interactive Officer en Voila, y Manuel Aldana, a mi derecha del todo, que es el gerente de contenidos de la plataforma en Movistar Plus. Bueno, ¿cómo hemos dividido esto? Es en varios bloques. El primero es que cada uno de nuestros invitados va a hablar durante 5 minutos y no más. Si pues son 5 minutos y 15 segundos, vale, pero vamos a intentar que sea ligero y así lo han preparado. Cada uno va a hablar de lo que han traído preparado y a partir de ahí luego pasaremos a una mesa redonda ya en la que se cruzarán preguntas entre nosotros y, por supuesto, en cualquier momento vosotros podéis hablar, preguntar, levantar la mano, que os dejen el micrófono y, sobre todo, utilizar el hashtag Innovación Audiovisual para quejas, sugerencias, críticas, intentar ligar con los ponentes, lo que se os ocurra. Y al final, y esto es muy importante, porque esto lo hacemos
no solo por estar un rato aquí, sino por lo que pasa después, ¿no? Por irnos a tomar algo todos juntos, buscaremos un sitio cerca, iremos a tomar una caña y seguiremos debatiendo, surgirán contactos y networking que también es, yo creo, muy agradecido. Bueno, pues con todo esto comenzamos con Elena Neira, que es la primera. Bueno, creo que yo soy la primera. Hola a todos, gracias por venir aquí. Me fascina que haya tantísimo interés por el tema del Machine Learning y del Big Data. Y a mí me toca hacer la parte antipática, que es hablar por qué necesitamos que elementos automáticos nos recomienden qué ver. Os voy a hablar un poquito de contexto para que os hagáis una idea de la magnitud del ecosistema audiovisual hoy en día. Y la pregunta que yo me hago, si hay sitio para tanta televisión. ¿Tanta televisión? Diréis vosotros, pues os voy a hacer 4 pinceladas en los 5 minutos, 4 y medio ya, Edu, que me ha dado aquí el jefe. Este señor es John Landgraf, es el CEO y el presidente de FX Networks, que hace un año en TCA acuñó la expresión del pico televisivo. Y básicamente lo que vino a decir es que el ritmo de producción que estaban teniendo las cadenas y los nuevos agentes del audiovisual era tan bestia que se estaba creando una burbuja que antes o después iba a estallar. Básicamente porque estaba dando lugar a un montón de programas que no tenían las audiencias esperadas y que por lo tanto no eran rentables. Para que lo veáis en cifras, ese es el ritmo de producción que han tenido las cadenas en los últimos años, que habéis visto que es una curva ascendente muy bestia. Y este crecimiento, que lo que está mostrando es el de las cadenas convencionales, si ponemos en la fotografía a los agentes de la televisión por Internet, que son los que están de moda, los que todos ya conocéis, Netflix, HBO, Amazon, Movistar también, la cosa se complica porque los servicios de televisión por Internet son los que están siendo los mayores productores de contenido y que están engrosando esa oferta audiovisual a la que tenemos acceso los ciudadanos. Mirad la producción de Netflix desde que empezó a hacer originales, que empezó con 4, a lo que ha producido en 2016. En 2016 Netflix produjo 600 horas de contenido original que serán en 2017 serán ya 1000. De manera que imaginaros cómo únicamente abarcar todo el contenido original que está produciendo únicamente Netflix. La burbuja audiovisual, por lo tanto, supone más contenidos, pero no solo más contenidos. También supone los contenidos ahora que se distribuyen internacionalmente, las ventanas de distribución se han acortado. Si todos seguís aquí series como Juego de Tronos, como Walking Dead, os habréis acostumbrado ya a que la emisión en España esté muy pegada a la emisión en los canales internacionales. Eso también, que haya tan poca diferencia en emisiones entre países, también aumenta la posibilidad de acceder al contenido. Como también la globalización de contenidos, que antes eran muy locales. Por ejemplo, dentro de la oferta Movistar, yo soy muy fan del Nordic Noir, de las series europeas, que antes era una cosa muy local, era difícil acceder a ellas, era como para connoisseurs, y ahora están plenamente generalizadas y están muy de moda entre el espectador de nuestro país. Tenemos además más puntos de acceso. Por fin España ya no es un páramo audiovisual, tenemos prácticamente acceso a todas las plataformas. Amazon llegará este año. Tenemos la posibilidad de ver televisión no únicamente en nuestros televisores y no únicamente en un site de torrent, sino también pagando un dinero por acceder a plataformas de contenido de televisión por Internet. Además, en Estados Unidos esto ha provocado, porque ellos quizás están un poco más evolucionados que nosotros, una crisis de lo que se llaman los sistemas de cable, porque están empezando a aparecer paquetes de cable por Internet que son mucho más reducidos, en el que están los canales que la gente quiere ver y no aquellos paquetes de canales infinitos con un montón de canales que no te interesaban lo más mínimo, pero que los tenías que pagar si querías ver HBO. Me quedan 2, ¿no? Más o menos. Esto, por ejemplo, os he puesto un par de capturas de lo que son los canales que ahora mismo incluye, por ejemplo, la oferta de Sling. El de antes era DirecTV, para que os hagáis una idea de la oferta que incluyen dentro de sus canales, y a una cuarta parte del precio que se estaba pagando con anterioridad los canales. Por ejemplo, aquí el paquete más caro de DirecTV cuesta $70 y $5 más si decides meterle HBO. La burbuja audiovisual también se ha generado por culpa de lo que se llama el very long tail. Ahora mismo, también por culpa, son los grandes culpables, las televisiones por Internet, la explotación, el estiramiento de la vida del catálogo. Aquí os he puesto un gráfico de los programas más reproducidos en Netflix en el último año y veréis
que no todos son estrenos. De hecho, hay programas de los 90, programas del 2000, es decir, programas como Breaking Bad, programas como Family Guy. Es decir, el catálogo se está viendo más que nunca, de manera que entre tus opciones de ver una serie por la noche no solo tienes que competir los estrenos o las series en emisión, sino también aquellas series que en su momento no viste. ¿Y cómo vas a ser un seriéfilo si no has visto Mad Men, tío? Es que tienes que ver Mad Men. La burbuja audiovisual también ha producido un tema que trae de cabeza sobre todo a la televisión tradicional, y es que cada vez está asentando más la cultura del consumo a demanda, el consumo que tú haces cuando a ti te viene bien y no cuando te dice el programador que tienes que verlo, y menos lineal. Eso ha puesto en crisis, aunque esto ya lo dejaremos para la mesa, el concepto tradicional de audiencia. La audiencia no es únicamente la que se produce en el directo, sino todo ese visionado acumulado que se produce en los servicios de televisión a demanda. De hecho, las empresas que se dedican a la medición de audiencia están peleando muy duro por llegar a una métrica global que aglutine no solamente el consumo televisivo, sino el consumo audiovisual, porque yo creo que mis compañeros coinciden con esto, que ya no podemos hablar de espectador televisivo, sino que hablamos de un espectador audiovisual a través de múltiples pantallas y de múltiples sistemas de acceso al contenido. ¿Qué está provocando esto? Está provocando que suba la audiencia diferida, que baje, se contraiga la audiencia en el lineal, con programas de muchísimo éxito, como el del Ministerio del Tiempo, que aquí se trató, que ahora los programas en lineal no alcanzan los umbrales de audiencia que se esperaba de ellos. Y esto es un problema porque estos programas también tienen que ser rentables. Entonces estamos buscando alternativas a la rentabilidad de las audiencias entendidas de otra manera, como la audiencia expandida más allá de los límites de la parrilla. Y en Estados Unidos se está produciendo, y con esto termino, un fenómeno curioso, y es que muchos programas, precisamente por esto que os he explicado, de que está creciendo la audiencia diferida y no se está concentrando la audiencia en torno al lineal, nos encontramos con un montón de programas que no alcanzan los niveles de audiencia que cabría esperar, pero que tampoco tienen una pésima audiencia cuando se les acumula los visionados que tienen lugar en los servicios a demanda, y se está creando como una especie de limbo de programas que no se cancelan, que están ahí y que aumentan todavía más la burbuja audiovisual. Y ahora que os he asustado a todos para que tengáis unos dulces sueños esta noche, le paso el testigo a mi compañera Eva. Gracias. Gracias, Elena. Hola a todos, buenas tardes. Retomo la pregunta de Elena, por lo que veo, hay sitio para tanta televisión y yo lo que me planteo es, sé quién eres, cómo lo ves y cuánto te gusta, así que obviamente está claro de qué voy a hablar. Y la verdad que con tanta... Sí, ¿verdad? Esto es para ver si estáis atentos, porque es de lo que quiero hablar yo, que con tanto contenido televisivo, si comentábamos con Elena antes que nos faltan horas, nos faltan minutos para ver tanta oferta televisiva, tanta oferta en Internet, también es interesante saber cuánto atentos estamos a todos estos contenidos. Y ¿se puede medir? Esta es una pregunta que se hicieron un equipo de data scientists en Estados Unidos dedicados a crear modelos predictivos para publicidad, y lo hicieron a lo grande, con esta imagen que tenemos. Cogieron la retransmisión en directo de la Super Bowl en el 2016, que tuvo 111 millones de espectadores, y llegaron a una conclusión. La conclusión fue que el momento en el que más atentos estaban los espectadores no fue el partido en sí, sino la actuación de Beyoncé, y de esa actuación un punto en concreto. Lo que hicieron fue que de esos 111 millones de espectadores seleccionaron una muestra, que es aquella que está usando la segunda pantalla, ya sabéis, ordenadores o teléfonos móviles, y están a la vez interactuando en Internet. Esa interactuación en Internet deja una huella digital, que podemos verla a través de su navegación en páginas web o en redes sociales como Facebook, porque se activa el real-time bidding, que es la publicidad en tiempo real, por puja. Según se va activando, podemos saber quién está consumiendo Internet y quién no. El resultado, monitorizado minuto a minuto, es este gráfico. Tiene solo una selección, porque en el minuto en medio, que veis que está seleccionado con un circulito, en el minuto 20:36 es la parte de Beyoncé. Concretamente un pico que hay, que es cuando se tropieza. Todo el mundo dejó Internet y se puso y mira, ¡ay!, que se cae. Esto es un punto de engagement, es un punto en el que tienes atrapado a todo el mundo, y es muy interesante porque nos puede permitir saber que estás viendo pero que me estás escuchando, y cuando no, pues tenemos publicidad, que son los puntos opuestos, que son los que están abajo, que pone commercials, que es la publicidad. Como veis, toda esta huella digital, todo esto que hacemos cada vez que interactuamos con Internet, es un montón de datos y metadatos asociados
Estas infografías que abundan por Internet son una muestra de ello, son muy interesantes porque en un minuto podemos ver, por ejemplo, que podemos consumir 77.000 horas de contenido en Netflix, o podemos subir 300 horas de vídeo a YouTube, o podemos lanzar 350.000 tweets. Es muchísimo. Y toda esta cantidad ingente de datos que lanzamos al ecosistema de Internet es lo que se llama Big Data, que es un montón de datos, de metadatos, de etiquetas, que pueden ser muy interesantes o los podemos perder. Si decidimos que son interesantes, si decidimos darles valor, tenemos que usar herramientas. Y una de ellas, por ejemplo, es el Machine Learning, que es el tema que nos trae aquí a todos. El Machine Learning es una herramienta tecnológica, matemática, estadística, que nos va a permitir cosas como establecer predicciones o descubrir patrones o crear grupos. Yo no me canso de poner este ejemplo. House of Cards ya todo el mundo lo conoce, sabe por qué, sabe que es de Netflix, pero es que sigo pensando que está muy bien, que se hizo muy bien. Es una empresa Netflix que decidió descubrir valor en los datos. Dijo, bueno, si yo tengo suscriptores, porque es mi modelo de negocio, y sé lo que ves, cuándo lo ves, cómo lo ves, a qué hora lo paras, y puedo tener patrones, puedo asociar una serie que gustó mucho en un país con mi público objetivo, con un director, con un actor, hago así, lo mezclo y me sale House of Cards. Está maximizando las posibilidades de éxito, de tal manera que asume riesgos como decir, venga, voy a hacer binge watching. Ya sabéis que es lanzar toda la serie, toda la temporada con todos los capítulos. Lo había hecho antes con series como Lilyhammer, pero es una apuesta y tiene una defensa detrás que es, lo defiendo con mis datos porque me aseguran el éxito. Esta es mi interfaz de Netflix, para que veáis muy por encima lo que he comentado del Machine Learning. Me ofrece recomendaciones. Eso es predecir. Netflix, a través de Machine Learning, a través de algoritmos, sabe lo que estoy viendo y deduce lo que me puede gustar. Y me ofrece aquí una serie de posibilidades que me pueden gustar, pero también hace grupos, establece clúster en función de lo que yo veo. Si he visto un documental de cocina que es Good, me está ofreciendo más documentales y más programas de cocina. Acertará o no con el caso de las variantes, pero para que veáis un ejemplo visual de este Machine Learning. Y como última pincelada de toda esta información que estamos soltando, mencionar inteligencia artificial, que Bernie ya lo retomará a continuación, pero bueno, es otra herramienta que utilizamos a partir de tener datos, a partir de tener Big Data, y que en el caso de un entorno audiovisual es muy interesante porque nos puede permitir crear. La inteligencia artificial es que las máquinas piensen, que aporten a partir de los datos, que nos ofrezcan cosas nuevas. Y ahí vamos a ver ejemplos de cosas que se están haciendo. En general, lo que estamos viendo es que ante tanta oferta es muy importante poder lograr la atención de los espectadores. Y ya, no sé si he cumplido los 5 minutos. ¡Qué estrés! Toma, gracias. Paco, ¿no? Paco. Bueno, pues buenas tardes. Ya antes ha quedado patente que yo no hago nada corto. O sea, el título de lo que hago es como súper largo y el título de lo que voy a hablar es más largo. Vamos, de hecho, es casi toda la presentación es este título, ¿no? En realidad lo que hago es ir un poco para atrás, es salirme de... Esto es un boicot en toda regla, porque no voy a hablar de Machine Learning, sino de cómo era antes, ¿no? Un poco esa comparación de cómo se creaba un criterio, ¿no? Cómo tomamos las decisiones de consumo de entretenimiento cuando la existencia de las herramientas, digamos, de inteligencia que vienen del mundo digital no estaban a nuestra disposición, ¿no? Y entonces esto es un cambio que tiene que ver con esos, del paso de los procesos neuronales puros y biológicos a los procesos asistidos por sistemas tecnológicos. De hecho, siempre hay un momento cero, ¿no? O sea, cuando llegamos a Netflix por primera vez, esto es lo que vemos, ¿no? La invitación a suscribirnos con el primer mes gratuito, igual que en HBO. 5 minutos ya. Sabía yo que... Boicot. Gracias. Es que yo, como tengo una herramienta tecnológica en la mano, no se sabe lo que puede hacer. Entonces, bueno, pues siempre hay este momento cero en el cual dices, bueno, pues me voy a suscribir, me han hablado bien de esto, ya hay, digamos, una influencia en qué voy a hacer cuando llego a este momento cero. Lo siguiente es que voy a encontrar una serie de contenidos que en ese momento cero van a ser decididos principalmente por lo que Netflix ha decidido que vea, ¿no? Es decir, aquellos contenidos que son más vistos, etcétera, etcétera. No hay ninguna influencia todavía del patrón de consumo que voy a desarrollar. Es decir, aquí está la hora de la verdad. Hasta qué punto he creado un criterio para tomar una primera decisión. Yo me lo voy a llevar del entorno más visual al entorno
digamos, auditivo, ¿no? Y este es el primer disco que compré en mi vida, ¿no? Un vinilo de Beatles de Hollywood Bowl. Cuando lo compré, los Beatles no estaban activos, sin embargo, tomé esa decisión. Este fue el primer disco que compré, ¿no? ¿Por qué compré este disco, no? Pues probablemente hay un mix de influencias socioculturales, familiares, que me llevaron a comprar este primer disco. Además, es coherente con cómo se desarrolló después mi gusto musical, porque los Beatles representan como algo esencial en el pop, es el pasado y a la vez era el futuro, y a veces es un disco en directo, ¿no? Mostró esa adicción que tengo por batir mi récord de festivales anuales a los que asisto año tras año, ¿no? Pero en resumen, ¿no? ¿Cómo se formó? Me voy a poner yo de ejemplo, que es el que más supuestamente conozco. ¿Cómo se formó mi estilo, mi forma de tomar decisiones de qué música era la que me iba a guiar en el futuro? Pues bueno, pues más o menos me llevó 25 años, considero 25 años, la creación de un criterio musical con este tipo de componentes, ¿no? O sea, miles de horas de escucha de Radio 3, me tragué 33 números de Rock Special, los más jóvenes de aquí no saben lo que es una publicación de los años 80, 350 números de Rock de Luz todavía existe en papel, y me los leo en papel, cientos de horas de conversaciones con amigos, ¿no? Que eran como, oye, pues yo he escuchado esta banda, no sé qué, toma esta cinta, tal, y cientos de conciertos y festivales en directo, conversaciones con empleados de Madrid Rock, ¿dónde estará eso? Estaba ahí enfrente, ahora es ¿ahora qué es? Un Zara o algo así, la FNAC, y luego formatos de televisión tipo Popgrama, no sé qué, etcétera, que también tenían una influencia. Pero esto supone que es un proceso, digamos, holístico, orgánico, experiencial, o sea, directamente experimentado en mi propio cuerpo y con mi propia actividad, muy individual e íntimo, no hay socialización, pero al final es una reflexión interna que te lleva a, voy a escuchar esto y voy a empezar a, pues no, no me gusta David Bisbal, ¿por qué no me gusta? Tendría que profundizar en eso, ¿no? Y a través de interfaces biológicas y neuronales al estilo, ¿no?, del hardware que viene por defecto, ¿no? O sea, básicamente es como he resumido cómo se formó este supuesto gusto musical que pueda tener. Claro, si nos venimos a nuestro mundo actual, que me lo he saltado, ¿más? ¿Y dónde está? Aquí. O sea, pues es así, ¿no? Es como, si yo le pregunto a una persona, de hecho lo hago, menor de 25 años, ¿cuánto tiempo ha tardado en formar su gusto musical? Por otro lado, que puede ser todo lo dudoso del mundo, porque es mucho más ecléctico, mucho más mix, ¿no?, de lo que fue el mío, que a lo mejor es mucho más sólido, podría ser todo lo criticable. Me dice, ¿25 años tardaste? Yo he tardado 5 en formar. ¿Por qué? Porque está acelerado por estas herramientas que nos asisten y que a mí a día de hoy me asisten para descubrir música nueva, ¿no? Pues en una herramienta como Spotify, todos los días tengo mi descubrimiento semanal. Claro, y en este caso ya he aplicado ese conocimiento previo, holístico, orgánico, etcétera, porque ya me he puesto a escuchar música que me gusta en Spotify y he sido capaz de generar esas playlists y esa zona de exploración que está súper alineada con lo que supuestamente me gusta. Pero además, al integrar toda la conversación social, tanto dentro de Spotify como fuera, la influencia social que antes tenía en el tú a tú de tomar unas cañas y que eso llevaba un tiempo y era súper lento, ahora es mucho más rápido. Estoy viendo el mal gusto que tienen todos mis amigos en la escucha musical, ¿no? Pero me influye de alguna manera. Hay por ahí algo que digo, esto lo voy a escuchar. De hecho, todo esto es una ciencia, ¿no? Es el descubrir qué es lo que motiva a las personas a tomar decisiones de entretenimiento. Tiene que ver pues, con una parte de la psicología. Por ejemplo, en este caso os muestro un estudio que se llama cómo están vinculadas las presencias musicales a los estilos cognitivos, ¿no? O sea, de cómo aprendemos cosas, cómo las adquirimos. En definitiva, este estudio, que lo podéis leer, bueno, es duro, ¿no? O sea, difícil de entender para mí, pues al final lo que muestra es que, por ejemplo, en este caso que habla del nivel de empatía que una persona tiene por defecto, cómo condiciona o cómo influye, mejor dicho, en qué tipo de estilos de música vas a escuchar. Normalmente una persona con una apertura para el aprendizaje de cosas nuevas amplia va a escuchar unos estilos musicales determinados con mayor preferencia, mientras que las personas conservadoras escuchan otros, ¿no? Y de hecho había, por ejemplo, en el caso de YouTube había un proyecto para mí el haberlo cerrado es como ¿por qué? Que era el YouTube Discovery Music Project, que derivó en algo que se llamaba Disco, YouTube Disco, no sé si alguno lo utilizó en su momento, y que era genial, porque te generaba una playlist que tú podías ir modificando y la iba afinando cada vez más y más hasta que te creaba un mix de tracks que era increíblemente bueno. O sea, a mí me parecía fantástico.
Todo esto ahora no lo utiliza así y se ha centrado más en agregar la categoría música y utilizar el algoritmo, digamos, genérico de YouTube, que no necesita que estés logado, como sabéis, porque está absorbiendo información de otras fuentes, ya que utilizamos Gmail, etcétera, para intentar recomendarte música. El caso es que en el paso de YouTube Disco a esto, en mi caso ha perdido tune, ¿no? O sea, es menos fino. Y hay cosas tan curiosas, ¿no?, de esos factores que influyen en qué es lo que se ve o lo que se escucha, como este estudio, que bueno, se puede criticar si es muy científico, porque se ha hecho sobre Google Trends, sobre qué es lo que genera más búsquedas en cada estado de los Estados Unidos, y es súper curioso, ¿no? O sea, divertido por otro lado, ¿no? Porque decir, oye, ¿qué influye? Por ejemplo, en los estados donde hay más presos en las cárceles de Estados Unidos, ¿cuál es la serie favorita? ¿Cuál creéis que es? Orange is the New Black. Pues es curioso, ¿no? Lo que pasa es que dices, bueno, entiendo que en esos estados el 50% de la población no están internados en una prisión o son adictos a tope a Netflix o pasa algo, ¿no? Pero es curioso que sea así, ¿no? O en los estados donde hay más cord cutting, es difícil definir qué es lo más visto, porque ven una profusión de contenidos más amplia. O sea, al haber abandonado la tele tradicional, ven otras cosas. En los estados conservadores, a mí me llama mucho la atención, los que están calificados en Estados Unidos como conservadores, la serie más vista es Scandal. Es curioso, ¿no? Entonces hay una serie de factores medioambientales que al final condicionan esas elecciones, ¿no? También es curioso que un factor importante, uno es el azar, desde luego, pero otro es la pereza, ¿no? Es decir, en la televisión, digamos, de la segunda edad de oro, ¿no?, que se considera en el mundo del cable en Estados Unidos. Ahora sabéis que estamos terminando, yo considero que terminando la edad de platino, se dice, de la televisión, pero en la segunda edad de oro, vinculada al cable, pues en este estudio que se realizó sobre, bueno, cómo se toman las decisiones, qué es lo que se ve, este libro de Personalized Digital Television Targeting Programs to Individual Viewers, pues lo que dicen es que lo que más les sorprendió es que la audiencia, lo que llamamos audiencia, realmente no quiere tomar decisiones, ¿no? O sea, quiere sentarse y ver la televisión, a ver qué ofrecen y cambiar de canal y punto, ¿no? Sobre todo en el momento del prime time, que esto las televisiones lo saben muy bien, porque gran parte de la formación del gusto televisivo se crea en ese punto, en el prime time. ¿Por qué? Porque es el momento post-laboral, post-trabajo, donde ya estoy agotado, digamos, de inputs de la vida, y entonces es como, me lo trago todo y entonces no me molestes, ¿no? Entonces es como estoy especialmente susceptible para ser influido por lo que los programadores, programadores me ofrecen. Pero si me pones en un prime time una cosa muy rarita, pues igual me están molestando, ¿no? O sea, y cambio, ¿no? Y eso es todo. Gracias. Bueno, Paco ha empezado a hablar un poco digamos que Elena empezó a hablar de industria, Eva un poco de tecnología, Paco empezó a hablar del usuario. Yo voy a seguir hablando del usuario, ¿vale? Y voy a contaros un estudio que hicimos en mi empresa hace unos 4 meses, en el que he recogido ese titular. Dame un momento que no tengo tiempo. Y es un poco un estudio de cómo se está comportando el usuario de cara ahora al nuevo consumo de contenido audiovisual, ¿vale? No os voy a contar todo el estudio, evidentemente, porque solo tengo 5 minutos. Os voy a dar 3 titulares, ¿vale? El primer titular ya se ha dicho mucho en esta mesa y es este. No tenemos tiempo. No hay forma de ver todo lo que Elena ha contado. ¿Cómo vamos a ver todo esto, no? ¿Por qué no tenemos tiempo? Bueno, pues el Instituto Nacional de Estadística dice que hacemos todas estas cosas a lo largo de un día, nos cuidamos, dormimos, trabajamos, estudiamos, venimos a eventos, hablamos con gente, salimos de copas, bueno, hacemos un montón de cosas, ¿no? Además de esto, resulta que nos tiramos 6 horas al día en redes sociales. Este es un estudio de Cocktail, del Observatorio de Redes Sociales de diciembre del año pasado. Un tercio de esas 6 horas en WhatsApp. ¿Vale? No sé, ¿cuántos grupos tenéis cada uno en WhatsApp? A lo mejor 50, ¿no? O sea, es una pasada. Si veis ahí, todo esto es tiempo de nuestra vida. En todo este tiempo, vamos, estoy enfocando ya un poco a lo que venimos a hablar aquí, a la tele. ¿Cómo baja eso a nivel de consumo de televisión? Este es un estudio de Nielsen del año pasado también, del último cuatrimestre, el que dice que consumimos 4 horas y media al día de televisión.
uniendo tanto la parte lineal como el vídeo bajo demanda. Esto es Estados Unidos. En España estamos hablando de 3,8, 3,9, 233 minutos, según el último estudio de Barlovento. Muchísimo tiempo, ¿vale? No sé cómo, no sé, realmente cuando luego sumas todos estos datos no salen las horas, pero bueno, es la realidad y es lo que nos decía la mayoría de toda esta gente que investigamos, ¿no? Era un público entre 18 y 38 años, o sea, fuimos además a un espectro amplio para ver un poco exactamente cómo era ese cambio en las diferentes generaciones, ¿no? Ese es el primer titular, no tengo tiempo. El segundo titular es, os acabo de decir que el público era muy divergente, evidentemente cada uno de los consumos de esa gente era muy divergente, pero todos convergían hacia una cosa, y es que necesitaban un momento. Netflix, cuando se lanzó, promocionaba su servicio así. Un padre, una madre con un niño y una niña, en un hogar, viendo la televisión todos juntitos. Bajo demanda o como sea, ¿no? Ellos vendían el momento de consumo audiovisual compartido, ¿vale? Entendían que esto era así. Esto hace 10 años. No sé si somos conscientes de que Netflix lleva 10 años con nosotros. La realidad es que, bueno, compartido, el concepto de compartido es amplio, ¿no? Ahora compartido se entiende por muchísimas cosas más, entre ellas, pues, por ejemplo, las redes sociales, ¿vale? Este es el top de España de los programas más comentados en la última, hace un par de semanas, que evidentemente hay realities y es todo donde la gente se mete a reírse de otros, ¿no? En realidad lo que nos estaban diciendo todos estos encuestados, esta gente, es que el consumo es contextual. O sea, ahora mismo hay muchísimas dependencias, muchísimas dependencias. Esta es la última campaña que lanza Hulu hace semana y media, de cómo promocionan ellos su nuevo servicio, que va a incluir tanto televisión lineal como vídeo bajo demanda. Se ve un poco a lo mejor mal, pero podéis ver, todo el spot son contextos de consumo. Individual, este es del medio que pone bienvenida mamá, está la madre con el padre en un sofá, el consumo tradicional, ¿no? Allí tenemos a los hermanos viendo deporte, aquí la niña, la chica viendo en su tableta, esas son dos chicas que están en la calle viendo televisión. El consumo ahora ya depende es individual, pero necesitamos unas herramientas para darle servicio a cómo está cambiando el consumo de la gente, ¿no? Y yo lo denomino contextual porque realmente depende del contexto. Tercer titular, o más bien una conclusión, que es un poco el título de la presentación, es, Paco lo ha dicho muy bien, dice, la gente no quiere tomar decisiones, o sea, yo llego a casa, a mí dámelo hecho. O sea, necesitamos herramientas para ofrecer a los usuarios un servicio que les ayude a no tener que tomar decisiones, ¿vale? Y para eso está toda la tecnología de la que también ha hablado Eva y en la que yo participo, ¿no? desde mi empresa. ¿Por qué necesitan esto? No voy a ir muy rápido en esto porque ya hemos hablado. Toda esta barra de la derecha es los players, ahora mismo que emiten o que producen o que distribuyen o que tienen contenidos. ¿Cómo vamos a ser capaces de conocer esto? Es imposible, ¿no? Pero aparte de imaginaros que fuésemos capaces, ¿vale? Y sabemos los 300.000 contenidos que hay disponibles hoy en la tele o en un concepto audiovisual, ¿no? ¿Qué elijo? ¿Vale? Porque por un lado me están Manuel, es un nombre que se encarga de promocionar y de poner en valor todos los contenidos que hay en Movistar Plus. El señor de HBO, la señora de Netflix, todos intentan decirnos lo buenos que son sus contenidos y por qué tenemos que verlos, ¿no? Por otro lado, tenemos otro tipo de prescripción, que son los amigos, los compañeros de trabajo, Yo, por ejemplo, en un momento dado puedo deciros, joder, está de puta madre Fargo. A lo mejor decís Fargo, lo buscáis y tal. Tenemos una cierta influencia que, de hecho, en este estudio lo que nos confirmaron es que influye más el lado de la derecha en los usuarios que el lado de la izquierda, ¿vale? Tiene más credibilidad para nosotros lo que nos diga una persona en la que confiamos, en la que está cerca de nosotros, o en algún momento tiene cierta credibilidad por su experiencia profesional o por lo que sea, que los operadores o los propietarios de esos contenidos, ¿vale? Que parece que están, evidentemente, vendiéndonos su contenido. Como voy a terminar, básicamente, ¿por qué os cuento todo? ¿Por qué hemos hecho este estudio y por qué os he contado todo esto? Yo trabajo en una empresa que se llama Notel Media Group.
que tiene nombre comercial Voilà. Y hemos hecho este estudio porque nosotros suponíamos esto, somos gente que venimos de esta industria y conocemos más o menos cómo está cambiando todo esto. Pero queríamos confirmarlo porque queríamos construir, y de hecho lo hemos hecho, una herramienta que sea capaz de solucionar todas estas, al menos estos 3 pilares que es el resumen un poco de ese estudio. Una herramienta, un producto que fuese capaz de solucionar todas estas necesidades que el usuario tiene, ¿vale? Gracias a una tecnología que tenemos de inteligencia artificial, como decía Eva, que aprende de todo lo que estás haciendo, de cómo eres, de cómo te relacionas con tus amigos, con tus personas cercanas, con otras personas que compartan las mismas aficiones que tú. Todo eso lo mezcla, hace magia y es capaz de sugerirte, inspirarte y ayudarte a la hora de tomar decisiones de entretenimiento, de consumo audiovisual. Como lo explica mucho mejor una imagen, tengo un vídeo muy cortito que no sé si me he pasado de tiempo, pero podríamos verlo. Para ti, que quieres saber lo que ponen en la tele o en cualquier plataforma online. Que te encanta compartir con tus amigos tus contenidos favoritos. O que necesitas inspiración para saber qué es lo que más te va a gustar ver, ha llegado Voilà. Voilà es la aplicación perfecta para ti. Con ella puedes conocer toda la oferta que tienes a tu alcance, ya sea una serie, un partido, un reality, consultar toda la programación en directo y todos los catálogos bajo demanda, crear tu parrilla personalizada, acceder a material extra y comentar los programas en tiempo real. ¡Voilà! Voilà tiene un potente inspirador que te sugiere contenidos adaptados a ti. Te ayuda a encontrar a personas con intereses similares y te dice qué están viendo tus amigos. ¡Voilà! ¿Cómo hacemos esto? Pues uno de nuestros técnicos diría: Voilà es el escaparate de un potente algoritmo de inteligencia artificial basado en la inteligencia colectiva. Vamos, que descubre lo que más te va a gustar y lo que no debes perderte con tus amigos. Cosas que ni tú sabes que necesitas. ¡Voilà! Crea tus propias alertas y haz listas con tus favoritos. Recuerda por qué capítulo vas en tus series preferidas. Únete a retos, participa en conversaciones y conoce a gente que comparta tus mismos gustos. Ya nunca volverás a sentirte solo viendo tus contenidos favoritos. Antes, tú te adaptabas al consumo de contenido. Ahora, con Voilà, es ese consumo el que se adapta a ti. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Si consigo que esto cambie, nosotros en Movistar Plus también tenemos usuarios y también hacemos muchos estudios, a veces demasiados. Entonces le preguntamos a la gente qué quiere, qué necesitan, cómo podemos atender sus demandas. Y como casi siempre, la conclusión que sale es que sea fácil y relevante. Es decir, que tenía razón Paco, somos perezosos. Queremos que las cosas sean fáciles, queremos que nuestro disfrute, porque la televisión va de disfrutar, no va de otra cosa, que nuestro disfrute sea muy sencillo y que sea relevante, es decir, que sea algo importante, interesante para nuestra vida. Los usuarios, como ya hemos repetido varias veces todos los que estamos aquí, tienen poco tiempo, no quieren perderlo eligiendo lo que van a ver, y entonces nosotros tenemos la obligación de darles propuestas fáciles y relevantes. Y también evitar el nada que ver, no hay nada que ver. Esto es peligrosísimo para un distribuidor como nosotros, porque cuando la gente tiene una oferta tan grande, como ha dicho Elena, y no encuentran nada que ver, tienden a darse de baja. Y luego el tsundoku, no confundir con el sudoku, es otra cosa diferente. Os propongo que antes de que termine esta mesa redonda, encontremos entre todos una palabra en español que defina este concepto japonés que yo no conocía, pero que es muy interesante. Y seguramente que todos hemos tenido alguna vez esa sensación bastante desagradable, cercana a la angustia, de tener acumuladas muchas series que ver y que no te da tiempo. Eso tampoco es bueno. Es decir, conviene que la gente disfrute de esto sin ansiedad. Nuestra tarea
no es fácil. ¿Y por qué es difícil darle propuestas a los usuarios que sean fáciles y relevantes? Bueno, porque somos muchas cosas a la vez, porque el volumen de contenidos, como ya hemos dicho, es enorme, porque cada persona es un mundo, ya lo veréis, porque las situaciones de consumo, como ha dicho Bernie, son muy diferentes y porque cada dispositivo requiere una tipología de consumo distinta y una manera de ver las cosas diferente. Bueno, ¿qué somos en Movistar Plus, por ejemplo? Somos muchas cosas a la vez. ¿Somos una plataforma de VOD como Netflix y como HBO? Sí, pero también tenemos canales en directo y tenemos fútbol y tenemos deporte. Y somos una plataforma de SVOD, pero también somos una plataforma de catch-up de aquellos contenidos que el cliente puede recuperar de la televisión lineal si se lo ha perdido. Somos multidispositivos, pero tenemos un descodificador magnífico con un montón de funcionalidades y que la gente utiliza muchísimo en su casa. Es decir, que tenemos un poco de crisis adolescente de ser muchas cosas y no saber muy bien qué somos. El volumen de contenidos es enorme, lo hemos dicho todos y no vamos a insistir más, pero nosotros les ofrecemos a nuestros clientes más de 16.000 títulos de VOD. ¿Cómo manejas esto sin generar angustia en los clientes? Bueno, veremos que necesitamos mucha ayuda para esto. Cada usuario es un mundo. Tenemos 1,9 millones de usuarios de Video on Demand. Estos usuarios descargan más de 43 millones de contenidos. Los disfrutan en diferentes dispositivos, como veis ahí, y el 82% de este consumo se refiere a los descodificadores. Es decir, que el descodificador y el consumo en casa, el consumo de tumbarse para atrás en el sofá, es muy relevante. Pero también esos mismos consumidores lo utilizan en otros momentos a través de la tableta, del móvil, etc. Y fijaros en las tartas de abajo. Ese consumo que se produce en la plataforma OTT, es decir, en la plataforma de movilidad, no es solamente un consumo VOD, es un consumo lineal. Es decir, nosotros en nuestra plataforma ofrecemos VOD, pero también ofrecemos un montón de canales que puedes ver en tu tableta, en tu móvil, en tu iPad, etc. Bueno, pues la gente hace los dos tipos de consumos, no solamente video on demand. Cada género requiere una tipología de consumo. Ahí veréis que hay una diferencia entre el consumo lineal y diferido. Bueno, el primer titular que podemos dar es que el consumo lineal entre nuestros clientes sigue siendo inmensamente mayoritario. Está en torno al 85% de su tiempo. Ya lo decía Bernie también en su presentación. Pero luego eso es muy diferente. Por ejemplo, el deporte nos gusta a todos verlo en directo. Entonces, el consumo no lineal del deporte es mínimo. Un 1%, un 2% en el caso del fútbol, salvo la NBA, que es por la madrugada, y entonces interesa verlo video on demand porque cuesta quedarse sino toda la noche sin dormir. En cambio, es muy relevante en la ficción, 18% en el caso de las series, 16% en el caso del cine. Es decir, la ficción es el mundo fundamental de esto. Entonces, ¿qué podemos hacer ante tanta diversidad? Ante tanta diversidad de dispositivos, de clientes, de cosas que somos. Bueno, pues nosotros pensamos que nuestra estrategia es tener en cuenta al usuario. Bernie lo decía, los usuarios son muy importantes. Al final, aunque hablemos de contenidos, aunque hablemos de plataformas, si no estamos pensando siempre en el usuario, tenemos un problema. Entonces, ponemos al usuario en el centro de nuestra estrategia y hacemos dos cosas. Es intentar personalizar al máximo nuestra propuesta de televisión para darle a cada uno lo suyo. Y por otro lado, trabajar muchísimo en la experiencia de usuario, el interfaz de usuario, de manera que sea muy fácil. Porque somos perezosos, porque queremos disfrutar y porque queremos tumbarnos en el sillón y que nos lo den todo hecho. En la televisión personalizada, en Movistar Plus, tenemos tres grandes líneas de desarrollo estratégico. Uno es el Big Data. Como sabéis, somos una gran compañía de telecomunicaciones, tenemos un magnífico Business Intelligence y un montón de datos de nuestros usuarios y de nuestros clientes. Ahí tenemos una línea de desarrollo muy importante que va dirigida a dos cosas. Por un lado, a recomendar y dar contenidos relevantes a nuestros clientes, pero también a tomar decisiones de negocio. El caso que explicaba Elena de House of Cards es paradigmático. Si tenemos un buen conocimiento de lo que quieren los clientes a través de los Big Data, tomaremos mejores decisiones de producción, de compra y de distribución de nuestros contenidos. Eso es muy importante. Luego, nuestro propio Business Intelligence ha desarrollado un motor de recomendación personalizada y los primeros resultados que tenemos son muy alentadores. Se está incrementando el consumo de series
en 20 puntos de la gente que tiene el recomendador instalado y el consumo de cine en 10 puntos. Es decir, que creemos que los motores de recomendación, el machine learning, son muy eficaces. Y por otro lado, tenemos una línea de desarrollo muy importante con la metadata enriquecida. Como además de ser una empresa de telecomunicaciones muy importante, somos una empresa de contenidos, ¿verdad, Bernie? Pues desarrollamos la metadata enriquecida en casa. Es decir, consideramos que es muy importante que nuestros editores, que la gente que hace nuestro producto, la gente especialista en series, la gente especialista en deporte o en cine, sean quienes pongan esas palabras clave, sean quienes hagan posible que los contenidos estén también tagueados, otro de los palabras que teníamos que utilizar aquí hoy, no sé si había salido ya. Bueno, pues ya está bien que salga. Estén bien tagueados para que los motores de recomendación funcionen muy bien y los clientes reciban unas propuestas muy relevantes para su vida y muy fáciles. Entonces, el otro aspecto, el otro eje que os comentaba era que sea la televisión fácil. Aquí es otro reto nada sencillo. Tenemos que intentar que la interfaz de usuario, que la experiencia que tienen nuestros clientes sea muy sencilla, que sea muy fácil encontrar las cosas. Cuando quieres y tienes claro lo que buscas, tienes que encontrarlo muy fácil. Pero cuando no sabes exactamente qué quieres, tenemos que ser capaces de darte unas recomendaciones, unas propuestas que sean muy relevantes. Total, que todos juntos, ¡viva el algoritmo! Porque realmente nos va a salvar la vida. Pero necesitamos algo más que el algoritmo. Nosotros en Movistar Plus estamos convencidos que el algoritmo es fundamental. Somos una empresa de telecomunicaciones, lo vamos a desarrollar al máximo, tenemos un BI muy importante, pero necesitamos a toda costa el cuidado, el mimo que dan los humanos a las recomendaciones que vamos a dar. Es lo que contaba Paco al principio, es decir, las horas y horas de escucha de Radio 3 son fundamentales para tener esos prescriptores humanos que te dan realmente una propuesta relevante y que combinados con un buen motor de recomendación te pueden permitir tener algo muy eficaz. Y por supuesto utilizamos medios que podríamos considerar ya más tradicionales, por supuesto la prescripción editorial, es decir, nuestros humanos que se encargan de cuidar los contenidos no solamente hacen la metadata, sino que también prescriben editorialmente a nuestros clientes lo que mejor es. Incluso los canales lineales los estamos ya programando con la idea de fomentar, retroalimentar el consumo de vídeo on demand y generar ese interés, esa demanda, esa recomendación por los contenidos desde los propios canales lineales que tienen la capacidad de establecer un engagement con la audiencia y proponer esas recomendaciones. Por supuesto, utilizamos mucho las redes sociales, nuestra web, la publicidad, la publicity que nos permiten los medios para generar esta idea de que los contenidos relevantes es algo que importa y digamos, influir decididamente en el proceso de selección de esos contenidos. Y eso es todo. Muchas gracias. Pasa un slide más. Bueno, pues súper interesante. Es verdad que los 5 minutos no son los mismos para Elena y Eva que para Paco y compañía, pero bueno. Hace un minuto ha saltado la alarma al minuto. Paco y compañía. ¿Quién ha programado la...? Las chicas las más responsables, como suele suceder siempre. Eva, Ahí, ahí. choca. ¿Cuántos he hecho yo? Paco, en tu opinión, ¿cuáles son los componentes esenciales a la hora de tomar decisiones sobre lo que quiere ver o lo que quiere escuchar la gente en esta En este momento vida del digital? tiempo, ¿no? No en el anterior momento del tiempo, ¿no? En Que ese donde momento. ha quedado claro que teníamos un único cerebro, ¿no? Y ahora tenemos al menos dos. O sea, que nadie sea mal pensado. Quiero decir que ahora tenemos ahora tenemos lo que se llama el exocerebro, que no está en nuestro cuerpo, ¿no? Está en la red y empieza a ser súper importante para nosotros, sobre todo porque aquí se han tocado algunos temas. Nos cuesta vivir ya en un planeta que el día dura 24 horas, o sea, es demasiado corto, pero físicamente no podemos desafiar eso. Entonces necesitamos esos componentes tecnológicos que nos permiten reforzar nuestras capacidades, ¿no? Esto que se llama la humanidad aumentada, ¿no? Necesitamos tener más capacidades para conseguir generar ese criterio que yo tardé 25 años en crear, en hacerlo muchísimo más rápido, para tomar decisiones más rápido,
en el mundo, estamos hablando del entretenimiento, ya no digo en el mundo de los negocios, ¿no? Pero en el mundo del entretenimiento necesito decidir muy rápido qué contenido voy a ver. Si Sherlock me va a gustar la tercera temporada, que por cierto no, tendría que ser, tengo que tomar la decisión ya, porque no puedo perder el tiempo. Así es como se comporta ella, concluyo, por ejemplo, los usuarios de YouTube. La gente que sigue a los youtubers y un creador de contenidos para YouTube sabe que los 10 segundos del vídeo son esenciales, porque nadie de su audiencia le da más de 10 segundos a su vídeo. Entonces, esos 10 segundos son críticos para que el usuario decida si ve ese vídeo o no, ¿no? De hecho, Netflix lo ha fijado en 60 segundos. Tiene una ventana de 60 segundos desde que el usuario se loguea a su plataforma y saben que si la formalización de una decisión de ver algo no se formaliza en esa franja horaria, el descenso en la elección. Yo me he pasado tardes enteras en mi casa simplemente agregando cosas a mi lista, porque no encuentro, o sea, llego en ese momento y dices tú, no va a ocurrir, hoy no vas a ver nada, vas a limitarte a agregar cosas a tu lista, que ya tiene como 200 programas, pero no formalizo ninguna decisión de ver nada. Entonces esa ventana en el VOD es muy crítica, ¿no? Pues el entorno de la inmediatez que imprimen ahora las redes sociales, las notificaciones push y todo esto, el tema de que la decisión se formalice rápido, yo creo que ha entrado en es el mal endémico de la selección de contenido de entretenimiento. Yo iba a ir un poco también por ahí porque es que te lo pierdes, o sea, es que hay un momento, si tú no estás aquí, que es cuando está la movida, o sea, está estrenándose Sherlock Holmes, que a ti no te gustó, pero que a un montón de gente sí, y tú no vives ese momento con esa gente y con esos usuarios, esos fans de lo mismo que te gusta a ti, estás fuera. O sea, estás perdido. Pero yo me he levantado toda esta temporada de Juego de Tronos, me levantaba a las 5:30 de la mañana para ver el episodio que me había grabado el iPlus antes de conectarme a Twitter. O sea, es un drama para los seguidores de Juego de Tronos, es un drama conectarse a Twitter si no has visto el capítulo de la noche anterior, porque todos sabemos, no voy a hacer ningún spoiler porque igual peligra mi integridad, pero que es un drama. Es decir, la presión es enorme, ¿no? Para estar al día, sobre todo los programas. Para mí son dos dramas. Uno es, te pierdes esa experiencia de compartirlo con un montón de gente, o la vives y es otro drama, porque es que es imposible verlo y comentar al mismo tiempo y enterarte de todo a la vez. Yo no lo hago, claro, yo no soy capaz, pero la gente lo hace. De hecho, o sea, perdón que sigamos profundizando en este tema, de hecho, eso siempre ha sido así en el mundo de la televisión. O sea, por ejemplo, ya decía Roger Silverstone, que existe, no me estoy inventando el nombre, porque alguien podría decir este nombre lo sueltas aquí, porque tal, pero lo podéis buscar. Es uno de los grandes sociólogos del mundo de la televisión. Decía que lo que veíamos en la televisión, y él estaba hablando de la televisión de los 70, era esencial para la integración social. Es decir, lo que pasa es que ahora está súper acelerado. O sea, si yo no he visto el mismo contenido, no estamos todos al nivel de, hemos visto toda la temporada 6 de Juego de Tronos, bien, podemos hablar, o sea, la puerta está abierta. Si no estamos sincronizados a ese punto, la conversación no es posible ni físicamente ni digamos, a nivel de redes sociales. Y la cuestión es que eso que pasaba ya desde el principio en la tele, o sea, el contenido televisivo como moneda social, ahora está acelerado por 100.000, ¿no? A la velocidad de la luz. ¿Y no crees, Paco, que precisamente ese consumo de contenido a distintas velocidades que fomenta la demanda es lo que está precisamente aumentando la magnitud de la burbuja? Sí. Porque parece que hay sitio. Yo, de hecho, soy una gran practicante de que termine la temporada y luego me la veo toda de golpe, para no sentir esa urgencia, ¿no? Porque bueno, sí que y hay quien los ve a 2x. ¿Sabes? O sea, la gente ve contenidos a doble velocidad para poder estar... Yo está en Netflix lo he hecho. Claro, es que pero no es real, es que parece una coña, pero es que es verdad, ¿sabes? Es que, y hasta por 4. Ahí ya, ¿ves? Mucho nivel, no sé. Eva. No sé si te hemos respondido, Edu. Sí, no. Yo lo que quiero es que haya debate y que este guión que tengo no lo sigamos para nada y sea completamente libre. Eva, estamos hablando de cantidad de contenidos y recomendaciones y también creo que es importante entender la situación de la tele como ese transistor, esa pantalla, dispositivo. Estratégicamente, ¿en qué momento crees que estamos? Yo creo que tenemos un puzzle con un montón de fichas, con un montón de roles ahora mismo. Tenemos los creadores de contenidos, tenemos los que distribuyen los contenidos, los dueños de los derechos de esos contenidos, los creadores de hardware y los creadores de software. Y lo que está habiendo es una diversificación. Pues, por ejemplo, venimos de Amazon, del e-commerce, a estos supermercados sin personas y nos vamos a asistentes virtuales,
todo relacionado con el mundo también de audiovisual, pero también estamos destinándonos a que todo esté concentrado. Pues, o Netflix o Movistar, por ejemplo, dice, bueno, pues si yo quiero luchar contra HBO o contra Netflix, pues voy a crear yo mi producción propia y yo tengo mis derechos, ¿no? Entonces, yo creo que todos esos roles ahora mismo se están definiendo. Hay una comparativa muy interesante que leía el otro día, y es que, como el mundo del teléfono móvil, hubo un momento en el que estaban todas esas fichas, ¿no? Había un teléfono que te servía para llamar por teléfono y hablar. Y estaba Internet, y estaba la movilidad, y de repente llega el iPhone, y rompe todo, recoloca, y ya hay un salto disruptivo, ¿no? Y tenemos ya el ordenador, y ya vemos la tele y hacemos otras cosas. Pues que quizás estamos viendo en este momento que la palanca pudo ser con el streaming, y ahora mismo nos tenemos que recolocar todos, ¿no? El dispositivo que me preguntas, me gusta el tema de los asistentes virtuales, creo que es una de las tendencias que se está marcando mucho, porque el software es muy económico, no es muy económico, pero es más barato que trabajar con hardware, y lo que se está viendo ahora son pantallas, son dispositivos que están incorporando útiles o herramientas para mezclar, por ejemplo, con la interfaz de Amazon Fire TV, y colocamos en la pantalla de televisión un micrófono, y así tú, pues desde la interfaz, comunicarte con Alexa, que es el asistente virtual de Amazon. Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Porque ha habido una niña que ha comprado un montón de casas de muñecas. Sí. Compró una casa cuento la anécdota, compró una casa de muñecas aprovechando que la madre dormía. Alexa, quiero una caja de muñecas y una caja de galletas. Y llegó a casa y trascendió la noticia. Mira qué graciosa la niña que ha conseguido. Y el periodista terminó diciendo, la niña, que es muy mona, dijo, Alexa, tráeme una casa de muñecas y una caja de galletas. Y al día siguiente pues, había distribuido Amazon un montón de casas de muñecas y cajas de galletas a todos los hogares que tenían el dispositivo Alexa, pendiente de escucha, que se activa cuando oye la palabra Alexa. O sea que todavía tenemos que afinar muchas cosas, pero en temas de dispositivos, me creo que los asistentes virtuales marcan tendencia. Que iba contigo, de hecho probablemente lo que te iba a preguntar, pero dale. No creo que sea lo que me ibas a preguntar. ¿Cómo lo sabes? Vamos a apostar. Escríbelo. No, iba a decir que se abre un melón gigante con lo que ha dicho Eva, y es el tema de la privacidad de datos. Ha mencionado lo del micrófono que está escuchando a la gente, pero en general, el Big Data y todo esto. O sea, se abre un melón enorme de cómo gestionar los datos de los usuarios, de qué privacidad tenemos, de hasta qué punto, cuál es el límite de lo que compartimos y de lo que las empresas, tú, yo o todos los que participamos de alguna forma de este mundo, cómo estamos utilizando ese dato, qué responsabilidad tenemos cada uno y qué beneficio le estamos dando al usuario, qué control tiene el usuario y todo eso. O sea, bueno, esto es otro foro, es otro foro, ¿eh? O sea, totalmente. De hecho, Samsung, con estas nuevas televisiones que lanzan, que tiene partnering con Shazam, y puedes decir, me gusta la canción que suena en la ¿cuál es? Te dice la canción, o partnering con Spotify también. Claro, si siempre estás escuchando lo que me dices, ¿en qué momento? Samsung lanza un comunicado diciendo que no, que solo se activaba si tú decías que se activase. Pero esta historia ya viene de lejos, porque ya hace tiempo volvió a ocurrir este tema. O sea, que la privacidad, o con los iWatch que llevamos, ¿no? Con Siri, ¿no? Todos estos asistentes, pues bueno, pues otro foro, Eduardo. He ganado, ¿no? Todo queda. Voy a ir con Manuel. No, era esa, ¿eh? Era esa. Sí. Lo que pasa es que se me había olvidado, porque cuando has empezado a hablar he dicho, es verdad, justo lo que yo estaba pensando. Manuel, ¿qué función desempeñan los canales lineales en la formación del criterio y el proceso de selección de los contenidos VOD en cualquier tipo de usuario? Bueno, realmente, como veíamos en los datos que hemos presentado y que compartís también vosotros, realmente los usuarios siguen pasando, por lo menos en España, la inmensa mayoría del tiempo ligados a la televisión lineal. Y luego la televisión lineal tiene una gran ventaja, aparte de ser cómoda y fomentar la pereza, que es el concepto que Paco ha incluido aquí tan brillantemente, tiene la ventaja de organizar la vida, y luego tiene también otra ventaja muy importante en el entorno de la televisión social, que es que permite compartir. Es decir, la televisión lineal genera eventos que agregan a un montón de gente que están viviendo, que están disfrutando de algo al mismo tiempo. Y eso permite compartirlo, o bien en casa, o bien a través de las redes sociales, o bien al día siguiente en el trabajo. Entonces, la televisión lineal, si está bien hecha,
si tiene una buena capacidad para establecer un vínculo con su audiencia, es un potente prescriptor de contenidos. Lo que comentaba antes Elena del Nordic Noir, por ejemplo, es una creación básicamente de los editores, de las cadenas de Canal Plus en aquel momento, que compraron ese producto, que lo vendieron, que lo convirtieron en un fenómeno para los telespectadores. O, bueno, lo comentábamos antes, la NBA, por ejemplo. La NBA no existía en España. Es decir, los canales lineales de Canal Plus generaron un fenómeno alrededor de la NBA y el famoso Dormires de cobardes y todo esto. Es decir, que la televisión lineal tiene la capacidad no solamente de prescribir, sino de generar tendencias y de generar productos muy relevantes. Yo creo que ahí apunta un tema que a mí me parece clave en todo este tema del pico televisivo y de la burbuja audiovisual, que es el tema de la visibilidad. El gran problema al que nos enfrenta esta cantidad de contenido que se está produciendo y que se está volviendo a consumir, es decir, que traspasa generaciones, es decir, los jóvenes que ahora están viendo Lost, o la gente que ahora se pone a ver Fawlty Towers o Canción Triste Hill Street. El problema es que nosotros solamente vemos la punta del iceberg, y esa punta del iceberg en gran medida la hacen visibles las propias parrillas de las televisiones. Si uno compara, no solo en España, sino también en Estados Unidos, la relación que existe entre los programas vistos en parrilla y los programas más consumidos a demanda, hay una relación muy directa. Al final, la parrilla, con todo su marketing, con todo su publicity, con todo su ruido en el evento del lineal, en esa televisión social y en esa conversación, acaban funcionando como una palanca muy importante para elevar las audiencias del diferido, sobre todo en la horquilla del +3, del Live TV +3 es el estándar de medición en Estados Unidos, y ahí hay un correlato muy bestia, ¿no?, entre la gente que ve un programa lineal y al final los programas que más se ven en los servicios de catch-up de la televisión convencional son también las niñas bonitas de las cadenas y por los que las cadenas ponen en los horarios de mayor audiencia en los hogares. Los canales lineales se han convertido en el mejor escaparate del producto y además tienen la ventaja de que puedes establecer esta relación con la audiencia de forma muy cálida, muy directa, muy emocional, que a través de un catálogo es bastante complicado. No, con esto de la visibilidad que comentabas, a mí me llama bastante la atención, por ejemplo, en Netflix en español, ¿cuál es el contenido más antiguo que hay? O sea, no subido a Netflix. ¿Cuál es el contenido que se produjo hace más tiempo que esté en la plataforma? ¿La primera producción de Netflix, dices? No. De fecha de producción. El contenido, o sea, ¿qué contenido legacy hay en Netflix? O sea, por ejemplo, puedes ver A quemarropa en Netflix. Podría entenderlo, pero no hay contenido poco. Y eso me llama la atención. Es como, o sea, para Netflix y para otras plataformas de vídeo, o sea, han creado una frontera y no fue su primera aproximación, ¿eh? Netflix estuvo preguntando si merecía la pena tener un catálogo que fuese hacia atrás en el tiempo, y al final decidió que no. O sea, decidió crear un antes y un después, es un momento cero, también otra vez, del contenido audiovisual, donde a partir de ese momento empezaba a crecer su catálogo, renunciando a un catálogo histórico, al menos a día de hoy, que a lo mejor hubiese servido para poner en valor, ¿no?, supongo que esa fue la reflexión, a poner en valor esa formación del criterio anterior a la asistencia digital, ¿no?, porque todo el mundo ha visto Ben-Hur, yo qué sé, El Padrino, no sé qué, El Padrino no está tampoco, y todo esto que ya formaba, ¿no?, pues me permitiría saber algo más de la audiencia. También es Sin verdad embargo, que no lo hicieron, ¿no? Es que a mí me llama la atención. Pero también es verdad que Netflix, hay un artículo fabuloso que está por ahí en internet que escribió Alexis Madrigal sobre el proceso de los tags de Netflix, de cómo Netflix lo que hizo fue indexar todos los contenidos, aunque no los tenga. Netflix tiene indexado el contenido. De hecho, cuando buscas algún contenido en Netflix que Netflix no tiene, te recomienda contenidos relacionados que sí están en la plataforma. De manera que ellos se encuentran, ellos saben perfectamente también incluso hasta el contenido que busca la gente, pero que no encuentra porque no está en el catálogo. Que me parece una aproximación muy hábil, por otra parte, es decir, el ser capaces de establecer. Y ahora, con estos productos que están creando de laboratorio, como Stranger Things, que son series homenaje, con un montón de guiños a contenidos de otras generaciones, yo creo que probablemente se estén replanteando en qué medida pueden arropar el lanzamiento de una serie que bebe de otras fuentes, incorporando a su catálogo esos contenidos que funcionan como títulos de referencia. En la línea de lo que decía Elena sobre la correlación entre
entre lo que se emite en los canales lineales y lo que se descarga en las plataformas de VOD. En nuestro caso, por ejemplo, entre los 15 programas más descargados en nuestro sistema de VOD, siempre hay 12, 10, que son los que más audiencia tienen en los canales lineales y los que más hemos promocionado en nuestros medios a través de otras cosas. Es decir, que esa ficción de que la gente se esfuerza mucho y es muy activa y que va al servicio de VOD y empieza a elegir en función de sus gustos y a buscar... No, al final, en la inmensa mayoría de los casos, se dedican a descargar los contenidos que hemos promocionado o que hemos emitido en prime time en nuestros canales más relevantes. Exacto. Y luego, otro tema relacionado con este también es para, digamos, intentar demostrar la importancia que tienen los canales lineales en el mundo de la nueva televisión on demand. Como sabéis, algunos de los pioneros del vídeo en Internet, como Vice, por ejemplo, que es muy conocido, o como Red Bull, están montando sus canales lineales de televisión. Es decir, están dando el retorno, digamos, o han percibido la necesidad de tener este escaparate, este punto de comunicación con la audiencia a través de un canal lineal para poder tener mayor éxito en la distribución de sus contenidos on demand. Es decir, que considerar que los canales lineales son la vieja televisión o la vieja tele tradicional no es exactamente así. Son los malos canales lineales probablemente los que son la televisión tradicional. Y luego la hibridación del modelo. No sé si habéis leído que en Twin Peaks, para la tercera temporada de Twin Peaks, Showtime lo que va a hacer va a ser emitir el primer episodio en lineal y cuando a las 12 de la noche colgará solo en Showtime VOD el segundo capítulo. De manera que solo los clientes de la plataforma Showtime VOD podrán ver el segundo capítulo de la serie. Es decir, que se está empezando a flirtear con modelos híbridos en los que ya se asume que el grueso de su audiencia es una audiencia que, vale, vive el evento de ver el primer capítulo con todas las estrellas de la primera temporada y segunda temporada en directo y luego, si quiere saber cómo tal, luego lo emitirán en parrilla, evidentemente, pero se flirtea con los dos modelos. Está jugando con experiencia. Claro. Al final estamos hablando de que todas estas estrategias de estreno, de distribución o de lo que te vayan a ofrecer o de contenidos viejos o más modernos, es que lo veamos como una experiencia, de ahí podemos relacionarlo con el fenómeno fan, o pues si tú eres muy fan de Twin Peaks, te va a encantar, ¿no? que tengas esa experiencia club, ¿no? Un poquito diferente. Lo que me pregunto, o sea, parece que voy a decir en broma, pero, o sea, ¿qué sabe de Netflix de mí cuando, sabéis cuál es el contenido que más he visto de Netflix? Y además, súper enganchado. A ver. La chimenea. Ah, sí. ¿Sabes? Que te pones a ver la chimenea ahí ardiendo y es alucinante, ¿sabes? O sea, te puedes tirar ahí horas. Hasta que termina Claro, pero ¿qué es lo que me recomiendas siguiente? No sé, incendiar la casa, no sé. O sea, es como raro, ¿no? Hablando de qué es lo que recomienda, qué es lo que te recomienda, quería preguntarle a Bernie una duda, que me corroe, ¿qué es eso de un algoritmo de inteligencia artificial basado en inteligencia colectiva? No tengo ni idea, tío. Siguiente pregunta, Manuel. No, lo que hacemos es que nosotros pensamos que el consumo no solo depende de los intereses individuales de una persona. Entonces lo que hacemos es calcular a través de inteligencia artificial y mediante un perfil de usuario cuál es el entorno, digamos, de influencia que este usuario tiene y a través de ese entorno y de los perfiles de ese entorno, de tus amigos o lo que decíamos, colegas o lo que sea, hacemos Felipe, que es el creador de todo este algoritmo, dice que es el bien común, ¿no? O sea, intentamos no solo satisfacer las necesidades del usuario, sino satisfacer las necesidades del usuario en un contexto determinado, que puede ser un consumo individual o un consumo casi siempre grupal o influido por un grupo de personas. Eso es la inteligencia Con las redes colectiva. sociales Correcto, sí. O sea, que tú sabes cuáles son las redes sociales de cada uno de vuestros usuarios. O la información que proporcionan cuando se registran. Claro, ellos se registran a través de un login de redes sociales y a partir de ahí... Cuando aceptas una cookie, Eva... Sí, a partir de ahí se acabó, ¿sabes? Hay una noticia hoy de Movistar que me ha gustado y es que de su gran base de datos que tenéis, que es una ventaja vuestra que podéis tener para acertar un poco más, ¿no? Para acertar más en lo que ofrecéis, no solo contáis con los datos de Big Data de vuestros usuarios, sino también de los de teléfono. Y cuando viajan al extranjero, ya ellos están enriqueciendo todavía más.
De hecho, decías, pues si tú tienes un usuario de Movistar que también tiene teléfono con Movistar y se va al extranjero, pues a ese directamente le vamos a ofrecer o documentales de viaje o contenido sobre ese país. Me ha llamado la atención. Creo que no hemos hilado tan fino todavía, Pues pero eso decía, ciertamente, y se oye en los medios. no, una de las ventajas que tenemos es que somos una plataforma integrada. Quiero decir que tenemos la oferta de contenidos, tenemos los dispositivos, pero también tenemos la fibra de alto rendimiento y también la mayoría de nuestros clientes no solamente nos contratan los contenidos, sino que contratan también líneas de móvil, líneas de teléfono, etc. Entonces, evidentemente las posibilidades están ahí, pero probablemente son, digamos, situaciones diferentes. Y nosotros somos muy escrupulosos con la privacidad de los datos de nuestros clientes. Entonces, digamos que la utilización de estos datos a través del Big Data lo que trata es extraer conocimiento de forma anónima que luego se pueda emplear para hacer buenos servicios para nuestros clientes. No tanto conocer si un cliente concreto con nombres y apellidos ha viajado fuera y en ese momento le vamos a hacer una oferta completa, que es algo que se podría hacer, digamos, en términos comerciales o en términos de publicidad, porque, digamos, que puedes aprovechar esa oportunidad, como lo hace Amazon continuamente. En cuanto hacemos algo en Amazon, compramos cualquier cosa, ya sabe cuáles son nuestros intereses e inmediatamente nos bombardea con eso. Sí, lo que pasa que es un bombardeo Indiscriminado. y que si te compras una sartén, se supone que mañana me voy a volver a comprar una sartén, ¿sabes? Es como... Se supone que eres pero Chai. pero además es más grave que eso, porque, por ejemplo, o sea, y el gran reto, ¿no? Sobre todo en los modelos de inteligencia artificial, es entender el contexto. Porque, por ejemplo, yo hoy puedo ser, todavía lo soy, o sea, como carne, pero me puedo hacer vegano el año que viene. ¿Y qué es lo que va a pasar? Este año me compro en Amazon cómo preparar mejor la carne y durante siempre, como castigo, me estará recomendando cuando me he hecho vegetariano, ¿sabes? Claro. Entonces, no es capaz de entender esos matices, a día de hoy los algoritmos, digamos que están en el camino de entender esos matices de la vida cotidiana de una persona que determinan que he cambiado, ¿no? Sí. De hecho, hay un episodio de Black Mirror sobre ello, muy interesante. Nuestro acercamiento a eso es que tú ves un contenido, romántico y no eres romántico. Tú has querido ver una peli romántica porque estás en un contexto concreto con una persona o tú te sientes Tú eres ahí. muy romántico, Bernie. Yo En sí, concreto, yo tú sí. Nosotros tenemos un vector, ¿vale? Un vector del usuario que tiene diferentes variables. Tú eres un romántico, un 13%. Te gusta el terror, un 12%, la comedia, no sé qué, todos los tipos, la taxonomía. ¿Sabes que te vamos a pedir que nos saques los vectores a cada uno, no? Vale, sí. Sácame el vector, ¿Te ha bajado la aplicación? Venga. Y entonces esos vectores los asociamos a los vectores de contenido que tienen la misma taxonomía, de forma que podamos cruzarlos unos con otros, ¿vale? De hecho, no solo es dinámico nuestro perfil. Yo soy un 99% romántico porque Edu me ha convencido, pero cuando me vaya a mi casa voy a volver a ser yo y voy a ser un 12% romántico, ¿vale? Mañana puedo ser un 15%, pero incluso el contenido, nos han pasado cosas curiosas, como que nosotros, los expertos, en este caso, como decías antes, los editores, ¿no? Los prescriptores de edición, dicen que una película es de terror y que tiene unas tags y una forma de etiquetar y de categorizar un contenido, y resulta que la gente no lo interpreta así. Y una serie como puede ser, yo qué sé, Navy no sé qué, tiene una parte de romance que no está... Los expertos dicen que no, esto no es una serie romántica, y resulta que hay un romance en toda la narración y el usuario la está interpretando como romántica, con lo cual nuestro acercamiento a eso es que el contenido también es dinámico. No va a cambiar de la misma forma que cambia el usuario, pero tiene Las cierta etiquetas, variabilidad. Los servicios, hasta donde yo sé, como Netflix, que es el más conocido, pero también HBO, trabajan con marcadores semánticos, porque los géneros, dicen que es famoso, Netflix es famoso por tener más de 80.000 categorías, no tiene géneros cerrados, tiene comedias románticas con Final Feliz, comedias románticas para acordarte de tu expareja, es decir, tiene unas combinaciones en el que los géneros no están predefinidos por una categoría cerrada, sino que son muy dinámicas en función de la década, en función del escenario, en función de los protagonistas, etcétera, etcétera. De manera que lo que dices tú, que hay que hasta ahora tú te ibas a una librería y decías, pues novela romántica, pum, novela thriller, pam, y ahora en un contenido audiovisual cada vez hay más matices. Cuando se hizo, de hecho, House of Cards, el Big Data de House of Cards,
claro, la gente decía Netflix, nosotros ahora cuando ponemos el contenido en la plataforma podemos deducir que una persona ve House of Cards porque le gusta la intriga política, porque le gusta Kevin Spacey, pero a lo mejor lo que le gusta es el personaje de Robin Wright. A mí, durante un montón de tiempo, Netflix me recomendaba thrillers con un fuerte personaje femenino. Y no sé, bueno, porque el contenido que ves de esa índole, y me recomendaba, y luego ya especializaba dramas británicos con un fuerte personaje femenino. Con lo cual lo que yo veía era tremendamente aburrido, pero esa manera de... Eres tú, quieres decir. que al Soy final- aburrida, soy aburrida. No, pero mola la idea esta de pensar que al final no somos un tag, sino una nube de tags dinámica. Exacto. ¿Sabes? Que es así. Entonces va transformándose y modulándose, y entonces lo que esperas es que este tipo de servicios vayan modulándose en función de que tu propia nube de tag cambie, ¿no? Y a ti no te condiciona, porque yo me he vuelto una fan del modo de la sesión privada de Spotify. Es decir, yo hay un momento del día que me apetece escuchar música petarda y entonces, claro, de repente tengo gente de toda índole en mis redes sociales y me decía, jajaja, ¿qué estás escuchando? Y yo decía... Entonces ahora ya cuando entro en Spotify, directamente si voy a escuchar a Georgie Dan, pues me pongo sesión privada, hago la limpieza y cuando termina, pues ya lo quito. Vamos con Eva, perdona, pero antes quiero recordaros que podéis enviar, bueno, por cierto, hemos sido trending topic más de media hora en España y creo que 5 o 10 minutos en el mundo, algo que es absolutamente increíble y que os agradecemos. Cualquier tipo de pregunta a través del hashtag Innovación Audiovisual y, por supuesto, los que estáis aquí, pues oye, si os da vergüenza, con un tuit, y si no, pues levantáis la mano y os pasamos el micro, ¿vale? Eva. Yo ya he perdido el hilo, así que Georgie sácate Dan, más. es que yo con lo de Georgie Dan... Me has dejado cao. Te he dejado cao. Por ejemplo, Shazam es muy Etiquetas, indiscreto. tags. Tags, no veis Shazam etiquetas. es súper indiscreto porque, claro, como era lo que dices, esa canción de Georgie Dan, que no me acuerdo del nombre y tal, claro, lo reconoce Mami, y lo el siguiente Next, mami, que será lo que tiene el lo negro. lanza, y lo siguiente lo lanza y todos tus amigos lo ven, ¿no? Y quedas así como... mi criterio musical es como... va contra mi reputación, vamos, o sea, claramente. Me gustaría hablar de Facebook. ¿En qué momento está en todos estos derroteros? ¿Cómo veis toda su tecnología por detrás, su sistema de exhibición y su posible producción? Hablamos muchísimo de Netflix y dejamos de lado a la cuarta compañía, creo, más importante del mundo. Bueno, Mark Zuckerberg es el que más dinero ha ganado en las 2 primeras semanas de 2017, ¿no? En el mundo. Sí. Yo voy a decir una barbaridad. Apunto. Mira que lo tuiteo. Yo creo... Más que los sectores. Yo creo que Facebook no tiene identidad. Fíjate lo que te digo. O sea, evidentemente es un gigante, ¿vale? Tiene miles de millones de usuarios, pero necesita producir para generar una identidad. Ese es mi punto de vista. Creo que va a producir contenido el contenido se produce para eso. Al final es para asociarte unos valores, generar unas emociones en el usuario. Y creo que lo va a hacer por eso, porque todos los contenidos que están dentro de Facebook no son suyos. No son generados por ellos, no pueden hablar en nombre de ellos. Creo que les falta identidad, esa es mi reflexión, si te vale. Yo creo que al final Facebook lo de invertir en vídeo al final es una consecuencia de la fidelización. Cuando Eva y yo estuvimos bastante tiempo investigando para preparar un artículo, una de las cosas más clave que te decían era el Big Data se utiliza para tomar decisiones basadas en esos datos y la clave de cualquiera de estos servicios es que el servicio se use. Si el servicio no se usa, el servicio está condenado al fracaso. Facebook vive del tiempo que permaneces en la plataforma y se ha dado cuenta, porque no hace falta ser ninguna lumbrera, que el contenido de vídeo es el que le genera mayor palanca de fidelización entre toda la gente que está en Facebook. Y era un poco el paso natural. El cómo integres esa experiencia que hemos estado contando de ver una serie de televisión en un ecosistema como el de Facebook, teniendo en cuenta desde qué dispositivo se consulta primariamente Facebook, que son los móviles, siendo ahora los móviles, sí se consume mucho contenido a demanda en los móviles, pero no es el principal dispositivo, a mí me genera dudas. Probablemente yo creo que experimentará con los formatos. ¿No piensas que puede ser que lo primero que hagan también tenga que ver con VR? O sea, al final tienen Oculus. Sí, o sea, seguro. Algo van a tocar de eso, ¿no? Seguro, pero ¿cuál es la penetración de las Oculus en la población? Obviamente. Y es decir, estamos hablando de la red social con mayor penetración en todo el mundo. Es decir, ese es el gran activo que tiene. También tiene una población
mucho más envejecida que otras redes sociales, con otro tipo de cultura audiovisual. Es decir, yo creo que tiene lo mejor y lo peor de dos generaciones y tiene la tecnología y al final, es lo que se suele decir, ¿no? Si es gratis, no eres el cliente, eres el producto. Nosotros somos el producto que vende Facebook. Entonces, ¿cómo lo rentabilizará? Yo creo que hasta ahora los partnerships que ha hecho con Super Bowl, con estrenos de preestrenos de series, eso hasta ahora le ha funcionado. El que salta la producción es cuestión de tiempo. El cómo eso capilarice entre el espectador audiovisual medio, a mí me genera dudas, ¿eh? Pero yo soy escéptica por naturaleza y veo dramas británicos Tenemos chungos. una duda del público. Hola. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. Bueno, quería haceros un par de preguntas alrededor de lo que estabais comentando, a nivel de usuario sobre todo. Primero quería saber en qué medida creéis que los usuarios deben ser conscientes o deben conocer todo este Big Data o saber los datos que están vertiendo, porque de otra manera da la impresión de que va a acabar accediendo a la oferta mayoritaria a la que ya accedía previamente. Si estamos diciendo que los contenidos más vistos son los de las plataformas lineales o si se va a ver influido por lo que todo el mundo ve en la oficina o los compañeros de trabajo, ¿en qué medida igual debería afinar o qué conocimientos requiere tener el usuario para poder ser libre o, digamos, poder acceder a una mayor oferta o tener cierta capacidad de decisión real? Y luego, hablando de género y de estos tags locos que estabais comentando, ¿cómo explicáis, por ejemplo, el éxito de series como The Walking Dead, que a priori uno podría pensar que un drama post-apocalíptico zombie solo iba a llegar a los superfans del género y en cambio se ha convertido en un fenómeno global? ¿Cómo se introduce todo esto en la conversación que estamos teniendo? Gracias. Walking Dead tú, ¿no? Yo... No. Mi fama me precede. En el caso de Walking Dead, y dejo que el resto de compañeros contesten, es la serie una de las series con mayor conversación social de la historia. Walking Dead es la serie que define el concepto de lineal experiencia, de que la ves en directo porque lo que mola es verla en directo y comentarla. No sé si hay algún fan, espero que sí, de Walking Dead aquí, aunque me rompe el corazón cada temporada y siempre digo que la voy a dejar. Pero hay un episodio, creo que de la cuarta o de la quinta temporada, en el que el niño odioso, que ahora ya es un chavalote grande, pero era un niño odioso, el padre está en una casa prácticamente por morirse y el chaval entra en una casa y se cuela y encuentra una lata de Nutella. Y el niño se queda en el tejado y se pone a comer la lata de Nutella y hay un zombie que está intentando salir al tejado, pero el chaval está comiendo la lata de Nutella. Solamente ese momento, antes hablaba Eva de los picos de conversación, generó más conversación acumulada que todos los episodios que se habían emitido hasta la fecha. Fue una auténtica barbaridad. El éxito de esas series, o como Scandal, que decía Paco que se veían en los estados conservadores, son series que están en la lista de la crítica, que no ganan premios, pero que cada vez que se emiten en directo pulverizan la audiencia social. Y eso, al final, lo que hace es capilarizar la conversación y la gente lo que le mola es precisamente el acto de verlo en directo y de comentarlo en directo con sus compañeros. Por eso Walking Dead tiene unas cifras brutales de directo y le tiene unas cifras no tan brutales de consumo a demanda. Eso por lo que se refiere a Walking Dead. Del tema de la libertad de los datos, yo creo que Bernie igual te contesta mejor que yo. Estaba pensando si existe cierta analogía entre The Walking Dead y Ministerio del Tiempo. Puede ser, sí. ¿No? Sí. Pero en Walking Dead yo no puedo dejar de hablar porque sí, hay un fan en la sala de Walking Dead, soy yo. Pero todo esto tiene mucho que ver con el momento del tiempo. O sea, ciertamente lo que dices es cierto. O sea, las historias de zombie eran de nicho hasta hace 15 años, una cosa así, y ahora son mainstream. Porque de hecho, nada va a ser un nicho ya. Todo es mainstream, en el sentido en que, como se están construyendo los gustos, tiene que ver con la agregación de nichos. Pero además, hay un componente cultural. Por ejemplo, sabéis en esto que mostraba antes, en qué estados de los Estados Unidos se ven más este tipo de series de zombies y apocalípticas, donde más armas hay. Es curioso, ¿no? Entonces, ahí hay como un tema cultural que es Slavoj Žižek, que es otro nombre que no me he inventado, que existe de verdad, que podría quedar aquí de la leche, como toma ya qué nombre me he soltado, pues analizó, ¿no? En el sentido de por qué todas las distopías y las historias posapocalípticas han encontrado su momento en este momento del tiempo, ¿no? Pues tiene mucho que ver precisamente en eso, en el momento de la historia en la que nos encontramos, ¿no? Donde puedes ver la destrucción de una ciudad
de verdad, ¿no? O sea, en televisión grabada por un dron que de paso está participando en la destrucción, y eso es totalmente cierto, ¿no? Está pasando, ¿no? Y todo eso lo ves como en esa sensación de que vives a la vez en el apocalipsis, perdón que exagere, pero para muchas personas el planeta es el apocalipsis y para otros como nosotros estamos instalados en un entorno que parece como medio seguro, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver mucho con esa especie de cruce cultural, ¿no? Yo retomo tu pregunta con el tema de lo que estamos dando, de datos. Yo creo que vamos un poco a veces como pollos descabezados que no leemos lo que las condiciones, subimos contenidos. Bueno, eso, como decíamos, es otro posible foro, ¿no? de esa privacidad. Pero creo que ahora con ese Big Data y con ese Machine Learning hay un contenido para cada grupo. Todo nos puede gustar, nos lo tienen que vender bien. Antes era marketing, ahora con las recomendaciones nos están poniendo en bandeja para play. O sea que es muy fácil consumir esos contenidos, que nos puede guiar la cadena porque tienen su catálogo y tienen sus contenidos que tienen que explotar, pero también están aquí en cuenta el tema de la viralización y las redes sociales. Y es que de lo que se va a hablar es también de lo que tú, como distribuidor de contenidos, quieres que se vea. Entonces, al final, con Machine Learning detectamos esos grupos que resulta que accedemos a ese very long tail que comentaba Selena en tu anterior post. Y Canción Triste de Hill Street, pues ¿por qué no? Es que hay un grupo, vamos a por eso y lo ofrecemos. Y tenemos unos hooligans de esa serie. Aquí hay un hooligan de cualquier cosa. Como cualquier cosa ya podemos distribuirlo en la web, vamos a unirlo. Por lo tanto, pues nos ayuda muchísimo. Y que yo creo que las elecciones siempre han estado condicionadas, ahora por nuestras propias decisiones y antes pues por toda la campaña de promoción, de marketing y de prensa de las cadenas que te decían que, oye, no, lo que tienes que ver ahora es Lost porque es lo que mola, luego tienes que ver este otro porque es lo que mola y ahora lo que toca ver es First Dates porque es el que pulveriza... Tenemos que ir despidiendo. 30 segundos, Manuel. Si alguien del público quiere una mini pregunta. Los datos y los usuarios, simplemente añadir una cosa. Preguntabas que qué tienen que hacer los usuarios que no quieran ser mainstream y consumir la televisión que consume todo el mundo y ser libres. Bueno, pues básicamente, por un lado, tienen que esforzarse, es decir, para no ser mainstream hay que currárselo, hay que buscarse la vida, hay que hablar con los amigos, hay que leer, Y luego, otra cosa que pueden hacer, si quieren recibir mejores recomendaciones, es utilizar mucho el sistema, porque cuanto más utilizas el sistema, más aprende la máquina de tus gustos y mejores recomendaciones y más afinadas te va a hacer. Pero eso, como se sabe ya en los expertos, genera un efecto silo, es decir, que al final estás siempre consumiendo los productos que están cerca de tu órbita intelectual. Entonces, si quieres, ese es el gran reto del descubrimiento, es decir, ¿cómo se pueden descubrir nuevos contenidos? Pues bueno, tienes que tener unas recomendaciones humanas, digamos, personalizadas, pero humanas, que te permitan descubrir nuevos horizontes y luego tienes que moverte, tienes que tener interés, inquietud intelectual, tienes que leer, tienes que ver distintas cosas, tienes que hablar con los amigos, etc. Podemos volverlo No ser al perezoso, algoritmo, básicamente. podemos decirle cosas raras, a ver qué nos ofrece. Acabamos con una pregunta del público para terminar. Hola. Bueno, yo tengo dos preguntas, pero como vamos mal de tiempo, pues me quedo solamente con una. Con toda la llegada de las nuevas plataformas nuevas aquí en España que han llegado con sus respectivos contenidos de alta producción, ¿en qué lugar o en qué papel se ha quedado YouTube entonces? YouTube sin duda es uno de los líderes. Lo que pasa es que ahora tiene muchos frentes abiertos para competir. O sea, por ejemplo, si hablamos de redes sociales, siempre hablamos de Facebook, al mismo nivel está YouTube como red social. Es un lugar donde hay un montón de conversación social y además audiovisual. Si te quiero decir algo, te lo cuento en vídeo, con lo cual tiene muchísima más fuerza que lo que pueda tener el texto y tal, aunque todas se han vuelto audiovisuales. Sigue agregando muchísima audiencia con un tiempo de consumo que no deja de crecer. Ese objetivo se lo marcó YouTube hace 5 años, el convertirse en fijarse en el watch time, igual que en la televisión, y no ha dejado de crecer en el aumento de contenido. Y lo siguiente es, oye, Netflix, Amazon y tal, ¿qué están haciendo? Ah, pues yo igual, ¿no? Y entonces empiezo a crear una plataforma que ya veremos a dónde me lleva, que es YouTube Red. Pero es que además dice, ¿y cuáles son los nuevos modelos de entretenimiento a nivel de contenidos? El deporte electrónico, los eSports. Vale, pues me creo YouTube Gaming porque quise comprar Twitch y se me adelantó Amazon, que se lo compró, ¿no? Entonces no está dejando nada libre.
Es más, está concentrando cada vez más poder, bajo mi punto de vista. O sea, por ejemplo, está eliminando toda la capa de las multichannel networks, que hasta ahora han estado gestionando gran parte de la creatividad para YouTube, y se las está quitando en medio. Por eso compró una plataforma que se llama FameBit, por ejemplo, para ser capaz de generar la conversación directa entre creadores y marcas, ¿no? Yo creo que por ahí van los tiros de YouTube, ¿no? De hecho, ha comprado los derechos de emisión de la SL, del Pro Tournament en inglés, que vosotros habéis hecho Y de hecho, el lo que acuerdo. comentaba Manuel de televisión lineal, YouTube pretende hacer canales lineales Sí. dentro de la plataforma. Sí, sí. O sea, para tener también esa fuerza de acostumbrarte a Sí, sí. ver algo sin tener que pensar mucho, ¿no? O sea, está... Tengo la sensación de que podríamos estar un par de horas más que nunca, además, si llevamos 12 foros, como que acaba de empezar esto. Pero tenemos a Fundación Telefónica, que son muy simpáticos, pero también muy puntuales, que nos dicen que tenemos que ir acabando. Así que, una vez más, agradecer al espacio que nos hayan cedido este momento, a nuestros ponentes, a Paco, a Eva, a Elena, a Berni y a Manuel. Y bueno, ya sabéis que tenéis innovacionaudiovisual.com para consultar siempre que queráis, y ahora que empezamos a ser una asociación, a saber dónde nos lleva esto. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo. Una foto de equipo o algo, ¿no?